educados y fuimos educados de esta manera. Y bueno, el diplomado, no sé si se haga en jueves o se haga viernes, todavía estamos viendo la posibilidad de grabación. Lo que sí es que viene muy cambiado en las NIF 2021, no quiero decir el 100%, pero sí fácil un 50% viene cambiado, porque ya le vamos a meter toda la conducta de la nueva normalidad, le vamos a meter todas estas conductas de tendencia internacional y sobre todo trae estructura de las nuevas revisiones por buzón tributario. Entonces, quien nos escribe, pues ojalá llegamos al acuerdo entre viernes y sábado. Y lo más importante es que es probable que arranque a mediados de octubre o la primera semana de noviembre. Va a traer toda esa estructura, ¿sale? Entonces, para quien nos escribió así, la contadora Guadalupe Castillo dice: yo tengo una duda en la cuenta de moldes, troqueles y herramientas. Mi duda, ¿a qué norma, a qué se refiere herramental? Bueno, se denomina eso primero, donde habla de moldes, troqueles y herramentales. Herramentales es algo que hacen en base a aluminio o estructura metálica o estructura de madera, con el cual forman la primer fase para un proceso de un producto. Yo espero explicarme más. Recuerden que yo les comentaba que tuve esa suerte de trabajar en empresas transnacionales y bueno, y ahí usábamos mucho herramentales. ¿Qué es lo que sucede? Voy a pensar, contadora Guadalupe, que vamos a hacer este producto. Y entonces, para hacer este producto necesito precisamente el molde que es la forma de este teléfono. El troquel son las conductas con las cuales les hago las perforaciones y todo, pero el herramental, haz de cuenta que yo voy a hacer esta protección y este sería mi herramental para que le eche aquí, digo, estoy hablando de un producto plástico, para que le eche aquí pallet, se funda el pallet y me haga esta figurita. Este sería mi herramental. Mi molde no es lo mismo un molde que un herramental. Mi molde sería hacer esto. Ya sé que este es el molde que voy a usar para mi producto y mi herramental es donde va todo el vaciado del plástico para que me haga ya este producto. Entonces, muchas empresas tienen por separado moldes y herramentales. Y entonces les digo, el molde es lo que voy a hacer. Este es otro molde. Este es otro molde. Pero mi herramental es cuando yo basé el producto, cómo se hizo mi figura. Eso está fundamentado en la norma de información financiera C6, que habla de moldes y herramentales. ¿Sale? Después, Napoleón, la pregunta de las cuentas según la NIF D5 por arrendamiento, ¿cómo las identifico con el código agrupador del SAT? Recuerden que si estamos hablando de las normas especiales, en este sentido, que son arrendamientos financieros, recuerden que la versión de la D5 cambió en 2019. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Que tengo que manejar la norma de arrendamiento como un activo. Y estimado Napoleón, tu norma D5 la vamos a meter en estas conductas de tu norma, de tu código agrupador, donde habla, vamos a checar aquí los activos, donde habla precisamente de la parte de otros activos, tu cuenta 160, ahí entra la norma D5 por la nueva clasificación de que tu arrendamiento hoy se capitaliza.
Recuerda que en un lenguaje ya no hay arrendamiento financiero ni arrendamiento puro como se usaba. Ahora es un arrendamiento capitalizable. Y entonces tú tienes que usar ahí tu activo y ya después los pagos que tú vas haciendo es como que si fuera la depreciación. Ya es muy diferente esa conducta. Vas a poner en tu 160 activos en arrendamiento. ¿Sale? Así es como se está metiendo esa conducta, para que sobre todo lo vayan entendiendo en el lenguaje de qué es lo que traemos. Después, Alejandra Muñoz, la cuenta de subsidio al empleo, ¿por qué es considerado dentro de impuestos a favor y en activo? Si al final de cuentas es un pago que se hace, se puede acreditar, pero no deja de ser una obligación. Es muy cierto, contadora, mas sin en cambio, ¿qué es lo que sucede? Dentro de ese grupo de impuestos, vamos a identificar aquí todas las conductas de impuestos y traes tu cuenta 110 que se llama subsidio al empleo por acreditar, que es una de las conductas que traemos, y originalmente cuando tú haces tu vaciado de tu nómina, pues tenemos que usar la 110, después tienes el total acreditado, lo que le devolviste al trabajador, y entonces ya la parte de lo que te resta lo vamos a poner, es muy cierto, aquí en subsidio al empleo en la 113, y lo podemos acreditar contra el mismo subsidio. Si te percatas en tus declaraciones, si tuvieras retenciones de arrendamiento y todo, te lo permite igual acreditar ahí, o si haces un pago provisional de ISR, pues lo vas a acreditar igual el subsidio contra esa parte como te lo pide. Ya no hay compensación universal, pero vamos a usar entre la 110 y la 113, que son las conductas más correctas. ¿Sale? Si te percatas igual, ahorita que hablábamos de pasivos, en pasivos tienes IVA pagado, IVA cobrado, IVA por cobrar, IVA trasladado. Y muchas veces la gente, el IVA trasladado, piensa que era la de constructora y no, se aplica en todo momento el proceso contable. Entonces, por eso es de que lo clasificas de esa manera, pero no es de que traigas un subsidio a favor, sino que de acuerdo a la estructura de la norma C3, son clasificadas dentro de corto y largo plazo y son impuestos que puedes acreditar contra ese mismo tipo de criterio de impuesto. Por eso van en esa normativa. Lourdes de Puebla, si tenemos un sistema que la hora de enviar la contabilidad electrónica homologa nuestro catálogo con el del SAT, ¿se puede quedar así o es necesario modificarlo? Mira, contadora Lourdes, yo de alguna manera siempre respeto los software, mas sin en cambio, yo sí te digo algo muy importante. Piensa en las cosas que a veces el código agrupador no respeta los números. Para el fisco, el entrar cuando tú envías tu contabilidad electrónica, digo, voy a imaginar la cuenta de inventarios. Y ejemplo, tu cuenta de inventarios es el código 115. ¿Sale? La gente que realmente sabe contabilidad, ¿qué es lo que hace? Anticipo a proveedores, se lo lleva a una cuenta por separado. Los que conocemos las normas de información financiera, anticipo a proveedores va dentro de inventarios, porque efectivamente el lenguaje a proveedores cuando compro algo de mi sustancia económica. Y entonces mi balanza, la cuenta de título, va a decir inventario. Ya en sus niveles va a decir materia prima, proceso, terminado, tránsito, poder de terceros, y donde dice otro, ahí va anticipo a proveedores. ¿Qué es lo que pasa? Si yo busco anticipo a proveedores,
Estoy hablando del código 115 y anticipo a proveedores es el código 120. Entonces, si tu sistema junta 115 con 120 y así lo manda la contabilidad, estamos mal. Porque cuando llega la balanza con nosotros o al SAT, llega y empezamos a ver 115, 115, 120. El sistema en automático de recaudación nos brinca semáforo naranja. Quiere decir que ahí hay movimientos raros. Y entonces yo sí te digo, sanamente para mí, y un punto de vista muy profesional, si tu sistema no lo hace, tú hazlo de manera automática. Tú hazlo o de manera manual, para que hables el mismo lenguaje. Si no, vas a ser sujeta en 2021 a revisiones de balanza electrónica, porque no estás entendiendo o está amarrando el mismo lenguaje en tu sistema. ¿Sale? Entonces yo así te invitaría a que lo corrigieras. Después, Carlos Alberto, los gastos efectuados indispensables para el negocio, pero que en el CFDI no es deducible fiscalmente, porque no se pagó por medio electrónico, ¿en qué cuenta del plan de cuenta debo registrarla? Estimado Carlos, yo lo he dicho en algo muy especial. La palabra no deducible no existe financieramente. Error del contador que usa el lenguaje fiscal contable que unifica. Yo no sé qué tipo de gastos, pero voy a imaginar el típico. Compraste papelería y la compraste en la tiendita y, digámoslo así, no te dieron factura, te dieron una notita, un papelito. Contablemente la registras a papelería y fiscalmente en cuenta de orden vas a abrir gastos no deducibles contra. ¿Qué hacemos los malos contadores? Metemos a un catálogo contable algo fiscal. Y entonces eso es un error. Ahora me dices, los gastos efectuados del negocio, o voy a hablar de alimentos, que maneja el porcentaje de alimentos en base a ciertas circunstancias. El dueño del negocio consumió en un restaurante y en el restaurante pagó 1,000 pesos y pagó con su tarjeta y le dieron el CFDI de comida. Contablemente tú los tienes que meter a comida. Fiscalmente te llevarás la parte que es deducible y no deducible. Y entonces tu catálogo debe de hablar un lenguaje muy especial. El lenguaje de un catálogo de cuentas es contable. El lenguaje fiscal, para eso tiene las cuentas de orden. Eso nos dice la norma A7. ¿Sale? Las debes de registrar en esa naturaleza. Perla Martínez. Tengo un arrendamiento financiero. Ya les dije que arrendamiento financiero no existe desde 2019, pero vamos a darle ese lenguaje a Perla. Dice, tengo un arrendamiento de una maquinaria. Esta la registraría en anticipo ya que no encontré una cuenta en el activo. Ya les comentaba, de acuerdo a la norma D5, ahí es la norma D5, lo que nos preguntaba hace rato, creo que Napoleón o alguien. La norma D5 lo vas a mandar a otros activos, su cuenta equipo en arrendamiento, y entonces tú clasificas tu equipo en arrendamiento en un movimiento contra acreedores en un reconocimiento. Cada pago que tú vas haciendo, vas a ir matando el pago con una depreciación como pago. Y tu cuenta de acreedor pues, la vas a ir matando, cancelando acreedor contra bancos para que no tengas problema. Pero esa es la nueva conducta. ¿Sale? Después, Eduardo, ¿dónde encuentro el catálogo? Eduardo, busca resolución miscelánea 2020 y de ahí vete a la parte de código fiscal y en el código viene, o busca en el SAT el catálogo de cuentas con código agrupador, ahí lo vas a bajar, o séptima resolución miscelánea. Dice, referente al catálogo de cuentas, las comisiones bancarias ya no se contabilizan en los que anteriormente hacíamos a gastos financieros. Hoy tengo entendido que se va a gastos generales o de administración según sea el caso. Si es así, ¿dónde está fundamentado? Bueno,
Le recuerdo a quien nos escribió, no viene el nombre, pero es muy cierto. Anteriormente mandabas o confundías comisiones bancarias y la llevabas a otros gastos. ¿Sale? Pero una comisión bancaria tengo que entender el lenguaje como viene. Si viene de un préstamo, se capitaliza y es la norma D6. Si viene de una comisión bancaria común, está en tu norma B3, donde manejamos el estado de resultados integrales. Ahí está el fundamento. Eli, la deuda por arrendamiento entra en los acreedores. Claro, Eli, lo acabo de explicar ahorita, que va junto con la norma D5 más la norma C9, que habla de proveedores. ¿Sí? Entonces esas son las dudas. Dice Carlos, tengo un préstamo bancario y en la tabla de amortización viene el pago a capital y el pago a intereses y lo registré en una cuenta de intereses por devengar. Bueno, eso sí es correcto, puesto que traes un préstamo y traes todo el trancazote en acreedores bancarios. Solo recuerda que si el préstamo es mayor a 12 meses, se va a largo plazo. Cuando ya hayas, voy a pensar el número 18, cuando ya llegues al pago de esos 18, llegas al pago 8, quiere decir que te quedan 10 pagos. Y en ese momento, de a largo plazo, brincaría a corto plazo porque es menor a 12 meses. Y la parte de intereses, pues tú vas a identificar y controlar los intereses, y la parte de capital igual lo vas a ir matando para que al final el saldo de acreedor ya se cancele con tu último movimiento bancario y entonces le das cargo a acreedor, abono a la parte de bancos. ¿Qué te puede originar ese préstamo? Te puede originar, yo no sé si me hablas de persona física o persona moral. Si fuese persona física, fiscalmente te puede generar una pérdida, pero jamás una pérdida contable, jamás, salvo que sea una contingencia. Un ejemplo, ahorita lo pongo, la pandemia. Si nos vamos a una versión diciembre de 2019, yo compraba gel, alcohol, cubrebocas en una farmacia, era, digámosle, fiscalmente no deducible porque no era mi actividad. Hoy con esta pandemia, todo lo que compremos de todo el ciclo para COVID, todo es deducible, todo. ¿Por qué? Porque ahora se vuelve un gasto indispensable en tu empresa. Tú has visto que cuando vas a un negocio, te toman la temperatura, la anotan en una hojita, te echas gel antibacterial o te sanitizan. Todo eso ya hoy se convierte en un esquema muy diferente, por eso hablábamos que esta SNIF 2021 trae cambios de esa naturaleza. ¿Sale? Dice, el mismo Carlos, también yo tuve un caso del que comentabas en donde el SAT me envió una carta de lo que debía a un proveedor, el SAT me lo cobraría, pero el saldo del proveedor estaba liquidado y me solicitaron un estado de cuenta del proveedor, las facturas de las compras y los comprobantes de las transferencias de los pagos hechos y un escrito, y con esto lo solventé. Qué bueno, Carlos, que nos haces este comentario. Carlos Oronzor se apellida. Qué bueno, Carlos, porque esto reforma o reestructura o integra más a todos los que están viendo el diplomado. Muchas veces la gente no cree lo que está sucediendo. La gente piensa que no existe. Y hoy la autoridad se puede cobrar de terceros, que es muy importante. Todos en nuestro proceso contable debemos de tener bien depuradas las cuentas de acreedores, deudores, proveedores, o clientes. ¿Por qué? Como ahorita decía Carlos, me llega la carta y resulta que yo ya no le debo nada, pero me llegó para que yo le pagara. Si llevaron mal control, porque así sucede, desgraciadamente el 95% de contadores todavía no se ambienta con las normas de información financiera, todavía no entiende un lenguaje. ¿Qué es lo que pasa? Ah, hijo, le debo a este proveedor. Oye, contador, necesito que me digas el saldo de tal proveedor. Pero cometieron errores que no depuraron bien, que no llevaron buen control, los lleva
a pagar una deuda que no es de ustedes. ¿Qué es lo que pasa? Si yo en teoría le debo un proveedor, pues sanamente voy a mandar una carta de reconocimiento de saldo. Oye, estimado proveedor, resulta que en mi registro contable, según yo te debo 10,000 pesos, quiero confirmar si sí o no y a qué número de factura procede. Ya si nos contestan, oye, pues te informo que está mal tu contabilidad porque a mí ya no me debes nada. Entonces es error del contador o a los clientes. Oye, ¿cuánto nos debe un cliente? No, pues tanto, y cuando le queremos cobrar, nos dice, espérame, yo ya hasta te pagué. Son errores de la contabilidad. Por eso es importante, como yo se los dije, hasta ahorita, salvo de verdad una contingencia, existe un estado financiero con pérdida. Pero confunden las cosas. Imagínense los que no son contadores, que me están viendo ahorita, que están dados de alta como persona física. Se dedican a comprar, su actividad es comprar escritorios. Compran escritorios, 20 escritorios, porque es con lo que inician su negocio. Cada escritorio vale 1,000 pesos como ejemplo. Invirtieron 20,000. Los primeros 20,000 que voy a invertir en mi negocio, muchos no contabilizan y vean cómo desde ahí perdemos la esencia. Primero tengo que ver mi cédula fiscal, a qué me voy a dedicar, comercialización. Segunda, tengo que ver cuál es lo que genera gastos de mi actividad. Yo compro 20 escritorios, con lo que yo de mi cuenta personal saqué el dinero para comprar mis escritorios. Es con lo que voy a iniciar mi negocio. ¿Qué es lo que pasa cuando llevamos un proceso sano? Cargo 20 escritorios a un almacén contra un patrimonio con lo que estoy iniciando. Mi estado de resultados dirá venta cero, costo cero, pero fiscalmente voy a traer ingreso cero, compras 20. Y entonces contablemente traigo un resultado cero, fiscalmente traigo una pérdida de 20, que es lo que informa en una declaración. Pero muchos cometen el error de que esos 20 los llevé a un estado de resultados donde dice compras y entonces le digo a mi cliente, ¿perdiste 20,000? No, yo no he perdido nada porque no he vendido nada. El mal contador, el que no se actualiza, el que está perdido en las NIF, no sabe cómo llevar estos procesos. Por eso igual yo les mencionaba, y con todo respeto, y en una charla aquí de otros expositores que tuve la suerte de conocerlos personalmente, me decían, José Luis, tú te la avientas larguísima, te avientas un maratón. Pues sí, pero me gusta apoyar a la gente, me gusta que se capaciten, que son diplomados largos. La gente tan solo de este diplomado, ¿qué decía en febrero cuando iniciamos? No, es un año, está pesado. Vean ahora en día cómo han mejorado su negocio. Vean cómo han cambiado las estructuras. Tal vez habrá gente que diga, híjole, yo lo estoy tomando, pero no lo aplico. Bueno, pues ya depende de ustedes. Pero hay gente que lo está aplicando. Y entonces, si yo debo de contabilizar, como nos pregunta y como decíamos de Carlos, debemos de llevar buen control de todo este ciclo. Y entonces, los proveedores, si yo no depuro bien la cuenta, pues el SAT, si nos quiere cobrar, nos va a cobrar, porque ¿qué es lo que pasa? Subí contabilidad y entonces ahí menciono que le debo un proveedor cuando no le debo físicamente. Corrijan sus procesos contables. ¿Sale? Después dice, bueno, no sé quién. Carlos Montes dice, mi sistema de contabilidad ya trae los atributos fiscales del código agrupador. Si hay algún cambio con esto que estamos viendo, por lógica lo puedo modificar. ¿Sería correcto? Carlos, claro que es correcto. De verdad te va a ayudar a que esto que estamos viendo, digo, estoy hablando en general, yo no sé, la gente, yo sé que hay contadores y hay muchos que no son contadores que están tomando este diplomado, pero exíjanle a su contador esto. Si el contador no entiende este lenguaje, con todo respeto, ese contador está perdido en el espacio. Le pegó la pandemia en su cabeza y no sabe ni qué está pasando. ¿Sale? Tienen que corregirlo. Salvador, mi buen chava, el subsidio para el empleo es un estímulo fiscal precisamente para disminuir a los impuestos a cargo.
debe de ser de naturaleza deudora porque es un beneficio que tiene la empresa por ser un estímulo fiscal de acuerdo al artículo transitorio de la propia ley. Y ahí está mi buen Salvador, ya complementamos esto que está diciendo Salvador. Por eso yo lo decía, Salvador es contador. Y yo, aunque soy contador, trato de hablar en un lenguaje contable. Porque hay muchos de todos los que nos ven que no son contadores, entonces pues no van a entender. Pero esto que nos hace Salvador complementa la pregunta. Gracias, Salvador. Mercedes Blanco dice, estuvo conmigo en el diplomado de NIF, gracias, y ahora estoy viendo el de los manuales. Mi pregunta es, en el catálogo de cuentas, cuando se trata de moneda extranjera, ya sea cuentas por cobrar o por pagar, se maneja el control en tipos de moneda, ya sea dólar, yen o etcétera, por fuera de los registros contables, y ya no se muestra la moneda extranjera y su complemento para que te suman el código, te sumen la cuenta por cobrar o cuenta por cobrar en balanza. Contadora Mercedes, recuerda, voy a hablar, se me ocurre aquí, clientes, si ven ustedes la cuenta de clientes, yo traigo el código 105, que es el código agrupador del SAT, y en este código 5, ¿qué es lo que pasa? La norma C3 me menciona clientes y la norma B15 me habla de moneda extranjera. Entonces, por eso es importante que yo abra a un tercer nivel. Voy a imaginar que yo abro 105.01 clientes nacionales, 105.01.01 moneda nacional, 105.01.02 complemento o complementaria dólares. Ahí es donde voy a controlar mi ciclo. ¿Qué es lo que pasa? Como nos dice Mercedes, si yo no controlo bien las cosas, imagínense que yo vendo algo y costó venderlo $10, así en general, $10. El tipo de cambio está a 20 pesos, ¿sale? Y entonces, de esa parte que yo traiga de deuda, que yo traiga el reconocimiento de lo que yo vendí, que traigo $10 y a 20 pesos, me da 200 pesos. ¿Qué es lo que pasaría? Yo traigo un movimiento de ventas 200 y en clientes su cuenta complementaria o su cuenta moneda nacional voy a poner 190 y en cuenta complementaria dólares voy a poner 10. Cuando corra mi balanza de comprobación me va a dar 200 en automático. El cliente me paga, digámosle así, los $10, pero ahora ya vale 22 pesos. Cuando el cliente me deposita, no me va a depositar 200 pesos, me va a depositar 220 pesos. ¿Qué es lo que pasa? Cargo al banco 220 y abono a clientes dólares 10 porque fue en lo que llegamos. Pero le doy el abono a clientes moneda nacional 210. Cuando yo corra mi balanza de comprobación o mi balanza analítica, como quieran llamarle, va a aparecer clientes ahora en un efecto de menos 10. ¿Por qué? O menos 20 más bien. ¿Por qué? Porque se supone que cuando yo registré, él me debía 200 y me pagó 220. En dólares, cuando corra dólares, 10 que me debía, 10 que aboné, tengo 0. Pero en el otro lado tenía 190 y ahora tengo 210, no me va en teoría a cuadrar por
20 pesos. ¿Qué debo de hacer? Lo que dice la norma B15 de moneda extranjera, pues voy a tener que cargar 20 pesos a clientes.